Buenos días, les doy la bienvenida y les agradezco la participación en esta charla que organizamos desde el grupo de trabajo de trastornos del espectro autista del Colegio de la Psicología de Madrid. Bueno, en ocasión con la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, y queremos justamente hablar de un tema que es autismo en adultos, los retos, los desafíos que tenemos en la investigación en el área de cara al presente y también de cara al futuro. Hay un mito con el que hay que romper, es necesario romper, y es esta etiqueta que se ha usado y que algunos siguen utilizando de autismo infantil, como si el autismo fuera algo privativo de la infancia. Entonces tenemos que hablar de autismo como una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, porque se ha de alguna manera invisibilizado el autismo en los adultos. Esos niños que un día fueron diagnosticados, bueno, se hacen adolescentes, jóvenes, y luego una transición a la vida adulta. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas para afrontar ese tipo de vida adulta? Imaginen que tienen un edificio de 20 pisos delante. Imaginen que les dan la consigna de demolerlo y que como toda herramienta para poner manos a la obra les entregan un martillo. Y 30 años o 40 años después has demolido el edificio, pero eso te ha costado el cuerpo, la salud, el bienestar emocional y la felicidad. Tu vida tal vez sea como un naufragio en ese momento. En ese momento justamente te enteras de que para la demolición no era suficiente con un martillo, necesitabas más herramientas, necesitabas más gente haciendo equipo contigo, necesitabas camiones, grúas y hasta bolas de demolición. Nadie te lo había advertido. Nadie te había orientado para contar con los apoyos y con las herramientas necesarias. ¿Cómo te sentirías? Es probable que el sentimiento de un adulto que recibe el diagnóstico de autismo a los 30 o 40 años o aún después sea parecido, o peor aún, ha sobrevivido con las herramientas mínimas para afrontar desafíos a veces gigantescos que le planteó la vida, ¿no? Como un Sísifo que sube la roca al pico de la montaña y la roca se despeña una y otra vez y no queda otra alternativa que volver a cargarla y subirla nuevamente. Solo, muchas veces incomprendido, ¿no? Fíjense que han aparecido las metáforas de masking, camuflaje, maquillaje. De hecho, Marta Casanovas y algunas personas adultas con autismo que van a compartir sus experiencias en esta charla van a hablar de ese tema. Evidentemente, esas estrategias muchas veces terminan como poner una curita, una tirita en una fractura, ¿no? Un esfuerzo sobrehumano, una sobrecompensación que en muchas oportunidades amenaza la salud mental, una lucha titánica por encajar en un mundo que parece tener cupo limitado, un mundo que excluye las diferencias con frecuencia, les tiene miedo. Fíjense que en el último congreso de la Asociación Internacional de Investigadores del Autismo, INSAR 2023, en Estocolmo, la doctora Patricia Howling en una conferencia planteó que las publicaciones científicas sobre autismo en adultos crecieron casi un 400% en la última década. Es una buena noticia. Sin embargo, sigue siendo menos del 1% de las publicaciones sobre autismo, en las que predomina la etapa de la infancia. Es decir, que menos del 1% de las publicaciones científicas atienden el tema de adultos autistas. Y además, la doctora Howling alerta de que hay mucho menos todavía investigación en relación con tratamientos y apoyos a los adultos. Fíjense que
en estas jornadas de la ciencia, en esta semana de la ciencia, es un tema que nos tiene que preocupar, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, es un tema del que tenemos que hablar. Porque si planteamos la importancia de la intervención basada en la evidencia, de la evaluación y el diagnóstico basados en evidencia, ¿cuánto nos falta recorrer en relación con los adultos con autismo en la investigación científica? ¿Qué ocurre? ¿Por qué encontramos casos en los que se tarda tanto dar un diagnóstico? ¿Acaso tener un diagnóstico en la infancia no hubiera sido mucho mejor para las personas? ¿No las habría ayudado a comprender mejor lo que les ocurría, a tener los apoyos necesarios para enfrentar distintas situaciones en la vida? Varios investigadores señalan que esos comportamientos para enmascarar o para camuflar, sobrecompensatorios, en realidad pueden conducir a una mayor incidencia de problemas de salud mental. Fíjense que muchas mujeres y varones con autismo se presentan inicialmente a los servicios de salud debido a otros síntomas, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, y de hecho muchos de ellos cuentan que a lo largo de su vida han recibido diferentes etiquetas diagnósticas, pero ninguna de esas etiquetas lograba que pudieran comprender la propia experiencia. Ninguna de esas etiquetas ayudaba, en definitiva, a que los apoyos que recibían fueran consistentes, realmente les sirvieran de ayuda, ¿no? Fíjense que el tener el diagnóstico de adultos evidentemente no te cambia la vida, no cambia la experiencia que ya has atravesado, pero sin embargo ayuda a comprender mejor lo que ha ocurrido en la vida, ayuda a comprender mejor la experiencia. A muchas personas el diagnóstico supone para muchas personas retomar el control sobre sus vidas, con la oportunidad de abrir nuevos caminos, hacer del mundo un lugar tal vez algo menos hostil o algo menos amenazante. Fíjense que otro dato importante en la investigación está vinculado con otro tema que es importante hacer visible. Los datos de la investigación actual señalan que 2 de cada 3 personas con autismo en la edad adulta pensaron en el suicidio en algún momento de su vida. 2 de cada 3 personas. Las presiones, la falta de apoyo, el profundo desánimo, la depresión, el aislamiento, el sentir que de ninguna manera encajan en el mundo, parecen ser algunas de las causas que llevan a una persona autista a tener ideaciones suicidas o intentar acabar con su vida. Investigaciones recientes plantean que el 66% de los adultos encuestados con autismo, específicamente TEA de nivel 1, habían tenido ideaciones suicidas. El 66% de los adultos autistas que participaron en la investigación. Estos datos superan en 9 veces a las ideaciones en la población con desarrollo típico. ¿Qué significa? Todos podemos tener en algún momento de la vida ideación suicida. Pero las personas con autismo, evidentemente, 9 veces más que la población con desarrollo típico. Un estudio realizado en la población sueca muestra el suicidio como una de las causas principales de mortalidad prematura en personas con TEA sin discapacidad intelectual. Fíjense que estos trabajos dan una señal de alarma y manifiestan la importancia de identificar factores de riesgo y factores de protección para poder intervenir de manera preventiva. Es evidente que entre los factores de protección se encuentran los apoyos para la participación en la comunidad, o sea, romper barreras, poder sentirse realmente incluido en contextos educativos, sociales, laborales, familiares. Pero para eso es fundamental contar con herramientas adecuadas para la evaluación. Es hora de dar mayor visibilidad al tema, ponerlo sobre la mesa de los temas de estudio, de los temas de discusión, promover la investigación y contribuir a crear estrategias y recursos para afrontar el sufrimiento
Cualquier persona, como decíamos, puede tener ideas o intentos de suicidio, pero ya se sabe que las personas autistas pueden resultar una población más vulnerable. Los apoyos deberían ser fuentes de creación de alternativas frente al desánimo, a la desesperanza o a la desesperación. Escuchar, acompañar y orientar son los primeros pasos. Nosotros junto a REAL, Red de Espectro Autista de Latinoamérica, junto a la Fundación Quinta de Apoyo al Autismo de España, Flaxo y la Universidad Autónoma de Madrid, estamos haciendo un trabajo de investigación en el que proponemos una adaptación cultural y una traducción para Latinoamérica y para España del cuestionario de conductas suicidas adaptados para personas con condiciones del espectro autista, cuya versión original es de Reino Unido. Hemos presentado ya justamente en el Congreso de INSAR en Estocolmo en el 2023, hemos presentado un avance de esa investigación y seguimos en esa línea de trabajo porque confiamos en que justamente encontrar herramientas adaptadas a la cultura, obviamente al idioma, pero además a personas con condiciones del espectro autista, herramientas específicas, nos van a ayudar a comprender, nos van a ayudar a generar justamente esos factores de protección de los que hablábamos y a prevenir estas situaciones. Fíjense que los trabajos de la década del 80 de Temple Grandin, Jean Sinclair, Donna Williams, nombres que seguramente muchos de ustedes conozcan, son prácticamente de las primeras autobiografías que destacan la importancia de tener esta versión en primera persona para comprender profundamente la experiencia de la persona autista. En la actualidad, muchos grupos, asociaciones, organizaciones, en primera persona, para contar la experiencia, pero también para reclamar por sus propios derechos, están justamente creciendo gracias no solamente a estos testimonios biográficos, sino a las propias redes sociales, por ejemplo. Esta es una oportunidad entonces también para compartir esas experiencias y gran parte de esta charla de hoy está dedicada justamente a escuchar para aprender cada vez más de la experiencia en primera persona de adultos que generosamente comparten con nosotros muchas de estas situaciones, qué les ocurrió en general en su vida, qué les ocurrió al tener el diagnóstico ya de adultos, cómo afrontan la situación de aquí en adelante. Así que, bueno, vamos a escuchar, vamos a agradecerles a todos y a todas por la participación en este encuentro. Gracias. A Sandra y Ángeles, dos mujeres autistas con un diagnóstico reciente. Sandra tiene 23. 22 todavía. 22, Ángeles 39. Y bueno, daros las gracias por poder y querer participar en esta jornada, ¿vale? Me gustaría haceros preguntas un poquito más concretas sobre el tema del diagnóstico, de lo que supone ser autista, ¿no? De cómo ha podido o puede cambiar la vida un diagnóstico en un momento determinado, sobre todo en edades más tardías. Y quería empezar contigo, Sandra. Cuéntame un poco, cuéntanos a todos cómo, bueno, cómo llegaste al diagnóstico, qué cosas veías en ti diferentes y qué ha supuesto, ¿no?, el diagnóstico. Bueno, pues yo llevaba ya mucho tiempo sospechando de autismo porque siempre, o sea, desde muy, muy pequeña me ha costado encajar, no jugaba con mis compañeros, tenía muy de pequeña a una amiga y era todo lo imitaba, era como la única persona con la que me relacionaba de alguna manera, hasta el punto de que pues profesores me llegaron a castigar para que intentara relacionarme con más gente.
Qué barbaridad. Y ya de ahí, pues las cosas siguieron y siguieron y terminé, pues, con muchos problemas en la escuela, muchos problemas durante muchos años de acoso, hasta que pasé por un TCA, un trastorno de la Ujú, conducta alimentaria, y digamos que hubo aspectos que mejoraron, pero había muchas cosas que no respondían bien al tratamiento. Era un poco anómalo y al final cuando mi padre, que llevaba también con un historial em, de problemas de salud mental, decidió pasarse las pruebas diagnósticas, resultó que él era autista y era lógico pensar que yo también podía serlo, así que así es como accedí al diagnóstico. Y la verdad es que vino en un momento muy necesitado y me vino muy bien porque fue un alivio, porque ya podía dejar de hacer ese esfuerzo por encajar y realmente mi recuperación, en parte por también la del TCA, sufrió un cambio radical y fue hacia a mejor de manera mucho más rápida de lo que había estado yendo hasta ahora. Sí, sí, es curioso lo que cuentas, ¿no? Porque efectivamente el autismo tiene un componente genético, unos componentes genéticos muy fuertes, ¿vale? Ahora se sabe que, que si tienes un hijo autista, el segundo, las probabilidades de que el segundo también lo sea, estamos hablando de casi el 19%. Entonces, es obvio y evidente que, que el componente genético es muy fuerte. De hecho, en diagnóstico, cuando diagnostico a hombres o mujeres, siempre se remontan, ah, pues mi padre o mi madre, o incluso mi abuela era así, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también tiene sus pros y sus contras, porque entonces se ve claramente cómo hay un componente, pero también es cierto que, bueno, como tú eres como tu abuelo, tú eres como tu padre, sin más importancia, ¿no? Ángeles, cuéntanos en tu caso un poco cómo has llegado al diagnóstico. No se te oye, Ángeles, ahora. Que había desactivado el micro. Que siguiendo con esto de la familia, yo es que no me parecía a nadie, curiosamente. Pasé mucha parte de mi infancia de ¿a quién se parece esta muchacha? ¿A quién se parece esta niña? Hombre, ya esa línea, ahora no me sale la palabra, alienación desde tan pequeña, ¿no? Pues te hace preguntarte, dice, bueno, pues de algún sitio, evidentemente, he tenido que salir. Yo creo que en este sentido era como que serían ellos los que no se querían o los que no tenían esa facilidad para identificarse conmigo. Yo sí que veía, ¿no?, similitudes con algunas personas de mi familia. En mi caso es que, claro, escuchando a Sandra, ¿no? Yo que tengo 39 años y hoy precisamente preparando un poco las preguntas lo pensaba de cómo he llegado yo a esto, porque esto sí que es un auténtico milagro en el sentido de que nadie, o sea, yo en mi casa y en mi familia jamás se habló del tema. Yo me gusta mucho leer artículos muchas veces, bueno, aleatorios, realmente no son tan aleatorios, pero recuerdo cuando empecé a leer artículos, ¿no?, sobre ¿cómo es esto? El infradiagnóstico en mujeres, ¿no? Ahí ya me empecé a hacer bastantes preguntas y el otro día me acordé, esto lo tenía enterrado en mi memoria, que sí que es verdad que hace años yo seguía según qué páginas en Facebook, ¿no?, relacionadas con autismo, pero como el que sigue también, pues yo que sé, una página de recetas. Para mí era parte de mi día a día en las redes sociales porque yo leía contenido, ¿no?, con el que me identificaba, pero sin más, tampoco... Bueno, recuerdo Ujú. que encontré una mujer en el Reino Unido que sí que hablaba de esto del autismo, pero bueno, no llegaba a identificarme como tal, pero yo seguía ese tipo de contenido. Entonces ya, no sé qué fue, bueno, estaba yo pensando, cuando tuve en el aula un alumno autista, bueno, que fui consciente de ello, Efectivamente. porque Ujú. imagino que he tenido más alumnado autista y no me he dado cuenta o no he sido consciente, ahí ya fue cuando empecé a hacerme muchas preguntas y empecé yo también a prepararme, ¿no? Porque yo decía, hombre, claramente aquí hay otras necesidades, ¿no?, en cuanto a aprendizaje. He de decir que era un alumno, entonces, pues claro, en según qué situaciones no me veía tan identificada. Creo que el componente de género es bastante crucial a la hora de tratar este asunto. Por eso yo creo que Ujú. tardé tanto en llegar, digámoslo así, a
bueno, no puedo decir que sea una revelación porque realmente fue algo gradual, digamos. Ujú, ujú. Es curioso lo que comentas sobre el tema de género, porque efectivamente, ¿no? Y lo he comentado anteriormente, el tema del enmascaramiento, el tema de la presión social a las que, bueno, pues estamos sometidas, ¿no? Mucho más que los hombres, que también se da en hombres, ¿vale? Bueno, en general el enmascaramiento se da en todas partes, pero hablaba también esta mañana con Pablo, ¿no? De, bueno, que al final qué herramienta de manera consciente y luego de manera inconsciente, ¿no? Tienes que poner en marcha y luego como en parte el trabajo terapéutico consiste en ir desmontando, ¿no? Todos esos mecanismos que en el fondo han generado como muchos niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, etcétera, etcétera. Sandra, en tu caso con el tema del enmascaramiento, ¿te has sentido como muy identificada con todas las herramientas que ahora se sabe que se ponen en marcha? Mirar a los ojos, obligarse a quedar, eh, imitar, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad es que mucho. De hecho, más de lo que esperaba en un primer lugar. Yo creo que lo más casi obvio es lo que comentaba antes, de imitar y copiar todo lo que hacía esta amiga en el colegio y también más adelante, de cuando veía que algo se, se veía bien, enseguida imitaba esos comportamientos. Tengo trucos muy claros para mirar a los ojos, que como extremadamente pensados. Uso las cejas Ujú. y descubrí que, por ejemplo, para mí era mucho más fácil hablar con gente con piercings porque les podía mirar el piercing. Como Ah, que capta la atención porque brilla y eso, y es como más agradable y al mismo tiempo no parece que estás mirando a, no sé, obsesivamente a algún sitio extraño, porque a veces miro a la boca para leer un poco los labios y porque a veces con el sonido y eso no me entero de todo, pero en algún momento también te dicen que eso se puede interpretar mm, como que quieres besar a la persona o algo así. Yo solo quiero yo solo quiero quiero enterarme de lo que me entender. están Claro. diciendo. Entonces, pues eso, sentarme encima de las manos. No sabía que eso tenía que ver, pero para mantener las manos quietas, cuando no sabía qué hacer en clase, me he pasado la vida sentada encima de las manos. Ujú, Y en ujú. general, pues bueno, bastantes técnicas también practicando en el espejo. Me pillan mi hermano, se ríe mucho de mí todavía. Yo lo pienso y digo, es que tiene que suponer un impacto, un alivio, pero un impacto tan grande, el darte cuenta cómo todo lo que te ha pasado a lo largo de la vida empieza a hacer así y a encajar, que digo, esto, o sea, bien por una parte, pero ojo, como estos no te acompañen en el proceso, puede ser un poco difícil, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver, volviendo otra vez al componente de género, ¿cómo decirlo? La escasa calidad de vida y credibilidad. Yo últimamente estoy mucho con esto, ¿no? La credibilidad, o sea, porque yo me he pasado años en consultas de médicos, psicólogos, ¿no? Y era como casi fruto todo de mi imaginación, o sea, al Ujú. final eso lo que te hace, ¿no? Es cuestionarte todo el tiempo. Yo, claro, yo llegué a pensar, digo, es que esto, bueno, es que es para perder el juicio, realmente. ¿No? Lo que digo, ¿no? El cuestionamiento al que estamos sometidas continuamente. Efectivamente, y así como el cuestionamiento continuamente, am, tienes depresión, tienes ansiedad, siempre está asociado lo que te ocurre a un tema emocional, ¿no? A un trastorno emocional. Y esto lo vemos muy frecuentemente cuando tenéis que ir a psiquiatría, por ejemplo, y no, pero es que no sabe ni de lo que estáis hablando y por supuesto cuestionan. Bueno, tenemos el caso de Sandra aquí, que además lo pasó recientemente, Sandra, ¿verdad? No sé si lo quieres compartir. Sí. Bueno, básicamente fui para informar en la seguridad social de mi diagnóstico y, y bueno, me derivaron a psiquiatría automáticamente, cosa que ya de salida es un poco así porque
siempre he pensado que es una cosa que es de psicología, no de psiquiatría. Pero bueno, te derivan y en mi caso, pues directamente la psiquiatra que me tocó me dijo que ella no creía que, y cito, que digamos que tenía una cierta intuición de que yo no era autista y que no estaba muy segura, por lo que ella prefería pues derivarme al Gregorio Marañón para que me pasaran el diagnóstico complejo, que también tiene narices porque no habría pasado jamás ese diagnóstico complejo de no haber sido porque mi padre tenía contactos en el Hospital Gregorio Marañón. Si no, Ujú. no habría llegado siquiera a ese diagnóstico diferencial para que luego me pasaran la prueba así rápidamente estándar el A2 y me dijeran, bueno, sí, lo sabemos, pero parece que el informe está bien hecho y venga, te vamos a mantener el diagnóstico. Una Ya. experiencia un poquito rara. Sí, pero es que lo que cuenta es como muy frecuente, ¿no? Sí. Tanto a la hora eh, de ir a psiquiatría y que puedan reconocer vuestro diagnóstico a nivel público, que al final es un derecho y es una necesidad, tiene que estar recogido en vuestro historial, ¿no? Y también se ha visto de cara a valorar el grado de discapacidad. ¿No? Por lo menos la experiencia a mí me dice que si trabajas y si tienes familia o tienes hijos, bueno, entonces ya estás en más que en condiciones para hacer funcional, ¿no? En la vida. Me gustaría abordar con vosotras, tanto contigo, Sandra, como con Ángeles, el tema de el acceso laboral. Bueno, el tema todo laboral que quiero hablar contigo, Ángeles, y contigo, Sandra, quiero hablar el tema de la universidad, posibles apoyos que has podido recibir y tal. Ángeles, me voy contigo. Cuéntanos un poquito cuál es tu profesión y qué hándicap has visto. Claro, que ahora tu diagnóstico es reciente, pero qué hándicap podías ver entonces que te dificultaban o que te generaban como bueno, pues esa ansiedad. Perdóname, pero es que ahora me río al hacer mi propia retrospectiva porque, no, claro, yo llevaba 14 años en la docencia, ahora estoy tomándome un año sabático porque terminé quemadísima, ahora entiendo también por qué. Claro, antes de tener, ¿cómo decirlo? He estado en muchísimos trabajos, ahora lo pienso y me tiene sentido, claro, porque yo pasé una temporada de mi vida en la que me echaban de los trabajos y yo no entendía por qué. Digo, bueno, vale que la precariedad en España es la que es, pero sí era, bueno, aparte, ¿no?, de las historias que tuviera la empresa, pues sí que era, ¿no?, frecuente que no volvieran a contar conmigo. La docencia, obviamente, ¿no? Tienes que tratar con un alumnado y todo esto. Pero yo seguía ahí, ahora lo pienso, no era como también una forma de demostrarme a mí misma de sí, yo puedo con esto y voy a seguir adelante. Bien es cierto que esto, ahora lo pienso, tampoco es casualidad, es decir, la lingüística general es una de mis áreas de conocimiento, entonces, digámoslo así, que para mí la docencia era una manera de monetizar uno de mis intereses. ¿Qué sucede? Que a la hora de monetizarlo tienes que tratar con una serie de personas a las cuales, pues claro, No las le cuales te interesa generan, tanto. exacto, una serie de situaciones y, por cierto, claro, ahí fue cuando yo también descubrí que el resto de personas pues no tenían unas pasiones como las mías y esto me decepcionó muchísimo, porque claro, cuando intentas motivar a un alumnado, ¿no? Tienes que saber, o pienso yo que es importante saber qué es lo que le motiva a ese alumnado, qué es lo que le interesa, y de repente descubrí un gran número de personas que no tenían grandes intereses en la vida. Esto a mí me sigue quedando patidifusa. Y con Eh, los alumnos, bueno, Ángeles, pero ¿y con los compañeros? bueno, esto Quiero aprovecho decir que los también. alumnos tan pequeños, bueno, más o menos pequeños, o no, me da Ujú, igual, bueno, están ahí un poco, pero que los propios compañeros a lo mejor wow. no. Ujú. Aprovecho para hablar de un tema del que creo que se habla poco ahora que, bueno, parece que hay también más conciencia con esto del acoso escolar, que yo sinceramente por parte del alumnado han sido situaciones muy, muy concretas y realmente he vivido más acoso por parte de compañeros y compañeras. Creo que no se habla suficiente de esto en el mundo de la enseñanza. Y claro, Ujú.
también había situaciones que para mí eran indescifrables, es decir, estoy en un trabajo, ¿no?, en el que cumplo los requisitos, pues porque, claro, yo pensaba a nivel de conocimientos, ¿no?, aptitudes. Bueno, yo al final con este masking incluso desarrollé un personaje angloparlante, o sea, es que ahora lo pienso y es que es normal que esté quemada, o sea, de repente tenía ahí como una especie de alter ego que me hacía lidiar con, pues sí, con lo cotidiano. Esto, obviamente, había muchas partes de mi masking que también sacaban de quicio a otras personas. Claro, ahí ya no sabes qué desplegar, porque, claro, ¿no?, al final ese afán también por agradar en el que nos educan a las mujeres. Yo esto lo he vivido mucho, ¿no? De, no, es que no puedes decir esto, no puedes hacer lo otro. Quería también mencionar el tema este de sonreír. ¿Cuántas veces me habrán dicho en una foto, ¿puedes sonreír un poco más? No, es que esta es la cara que tengo, o sea, y sobre todo en temas de estos, ahora pensando, ¿no?, en compañeros y compañeras, de puedes sonreír un poco más y paran la foto y te lo dicen. Y claro, cuando solo te lo dicen a ti, pues también es como otra capa más, ¿no? De, wow, no he pasado esta prueba, me han vuelto a pillar. Pero claro, al final estar actuando durante tanto tiempo Es seguido, agotador. pues sí, te mina la moral, efectivamente. A mí me gustó mucho una frase que dijiste, Ángeles, y que la menciono de vez en cuando, ¿no? Y cómo el personaje se ha comido a la persona, ¿no? Cómo el personaje ha devorado a la persona. Lo hablaba también esta mañana, ¿no? Ya no sé ni quién soy. Wow, bueno, pero es que estos momentos de despersonalización o crear un personaje a la hora de ser funcional, esto yo creo que tampoco se habla lo suficiente porque, claro, te deja como muy vacía. Al final, obviamente, yo me he dado cuenta, ¿no?, de cuánto de mí, sobre todo en el trabajo, estaba centrado en hacer sentir bien al resto. Sí, Y claro, yo llegaba a casa agotada, en plan de, bueno, ¿y ahora qué es lo que toca, no? Porque al final siempre te vas poniendo tú la última en todo esto. ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Sandra, en tu caso, ¿no? Bueno, Ángeles ha contado, ¿no?, su experiencia un poco dentro de la docencia y todo el acoso laboral que ha recibido. Sandra, en tu caso es diferente porque estás todavía en la universidad. Cuéntanos un poco qué estudias y si has encontrado apoyos suficientes para, bueno, pues en todo a nivel académico o a nivel de compañeros. Cuéntanos. Bueno, yo estoy estudiando biología porque realmente gran parte de mis intereses especiales están relacionados con la biología, específicamente la biología marina. Todos los que me conozcan un poco saben que adoro los pulpos. Sí. Eh, no me callo. Em, pero así que eso lo disfruto y es una suerte, creo, el poder estudiar una cosa que me gusta tanto. Pero, y creo que también el haber recibido el diagnóstico justo en esta época es buena, o sea, no me ha venido muy bien porque como que puede ir un poco con los hechos por delante, con el diagnóstico un poco por delante, como casi a modo de escudo, porque realmente todo, yo justo todo mi, pues eso, mi personaje, mi alter ego se había derrumbado completamente porque ya no había forma, o sea, ya no había nada de, ninguna manera de sustentarlo durante más tiempo. Yo además permanentemente te estás comparando, intentando estar a la altura de ese personaje que te has creado. Y entonces llevar eso pues supone un poco una protección, aunque es verdad que si bien pedí apoyos y he recibido bastante comprensión por parte del profesorado concretamente, sí me he encontrado con algunas situaciones muy, no sé cómo decirlo, decepcionantes tal vez, porque te ofrecen muchas cosas sobre el papel, muchas ayudas y adaptaciones, pero las que realmente necesitas, lo que realmente necesitas para poder estar eh, aguantando ese día a día en la universidad o en la escuela. No, esas de repente son demasiado pedir o demasiado complicadas Ujú. de ejecutar, no entienden por qué las estás pidiendo. Uno de Por ejemplo, mis, Sandra.
uno de mis eternas peleas, sobre todo a estas alturas en la universidad, son los trabajos en grupo. La obligación de participar en un trabajo en grupo y de tener a profesores diciéndome a la cara que me va a venir bien, que me va a sentar bien hacer el trabajo en grupo. Y digo, a ver, señora, yo entiendo que usted pueda considerar que para mi carrera profesional sea importante o para ahora dar la nota me tenga que pasar por este trabajo en grupo, pero sentar bien, ya le digo yo que no me va a sentar bien, porque de hecho tuve prácticas en grupo durante toda la semana pasada y terminé absolutamente destrozada. Totalmente, o sea, episodios de un nivel al que yo no esperaba llegar a estar otra vez. Y llegas a casa y estoy exhausta. Y Ya. entonces digo, bueno, todavía si fuera una cosa que es que yo no sé participar en un trabajo en grupo, realmente no tengo esas herramientas para poder hacerlo, pues entiendo que me digas que a lo mejor podemos encontrar una forma de que aprenda esas cualidades, pero teniendo en cuenta que yo ya tengo 22 años, que no te digo yo que sea la experiencia más larga de la vida, pero sí que he participado en medio millón de trabajos en grupo, teniendo en cuenta que además el diagnóstico ha sido reciente. Yo tengo esa capacidad de trabajar en grupo porque es necesario hacerme sufrir De esta todo ese manera, proceso una y otra vez, efectivamente. solo porque y que encima me digan que me va a sentar bien. Que yo prefiero que me digan, no, mira, es que esas son las normas y así es como funciona esto y te tienes que aguantar. Casi prefiero que me digan eso y, bueno, aguantarme a que encima me digan que es algo que es por mi bien o que me sienta bien, porque realmente no me sienta bien. Yo creo que todo esto forma parte del desconocimiento absoluto que se tiene, ¿no? De lo que supone ser autista, y cómo, bueno, con buena o con mala intención, no lo sé, pero la realidad es como muchas de las acciones que se van haciendo son totalmente contrarias, ¿no? A lo que una persona autista necesita. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un aspecto súper interesante y que no hemos comentado todavía, es el aspecto sensorial, ¿no? Creo que lo sensorial, que soy especialmente sensible, como hay muchos aspectos que se podría cambiar y que podrían mejorar del entorno, no tenéis que hacerlo, no tendríais que hacerlo vosotras necesariamente, pero como estáis tan súper expuestas y la gente no llega a comprender muy bien el tema sensorial, yo creo, ¿no? Dentro de los apartados del autismo, que al final hace que claro, todo sea un colapso absoluto. Yo pienso, estás camuflando, estás en una situación de bar, por ejemplo, ya estás camuflando, porque de por sí estás camuflando. Ahora tienes que atender la conversación, tienes que seguir o parecer que sigues la conversación a la vez que estás recibiendo estímulos permanentemente que se supone que tienes que poder inhibir, pero a la vez estás escuchando la conversación de los de al lado y encima hace calor, o sea, o sea, es que solamente de pensarlo ya me canso, ¿no? Yo no sé cómo veis esto vosotras. Ángeles, por ejemplo, cuéntanos. O Sandra, me da igual, una y la otra. El otro día hablando con un amigo que vive en Finlandia me decía, igual Finlandia te venía mejor. Hablando de lo cultural, y es cierto, porque eso, sí, a ver, bares, ¿no? Al final, ¿cuánto del tiempo, ¿no? Se pasa en bares, por cierto, yo he pasado tantas horas en bares, de hecho me sentía yo como muy antropóloga, ahora entiendo también que parte de toda esa motivación era ver si entendía algo más de lo que yo entendía en inicio, pero que va, al final, evidentemente, no acabas entendiendo y posiblemente, pues claro, termines bebiendo. Otro mecanismo más para el masking, para, ¿no? Estar un poco Soltarte. más relajada y todo esto. Pero sí, a ver, yo últimamente cada vez que voy a un bar o un restaurante, ¿cómo se dice esto? Me satura mucho el hecho de que me estén preguntando, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y es como, muchas veces que no estoy ni oyendo las opciones, es como, no puedo decírtelo porque no te estoy oyendo. Hay 5 conversaciones y la verdad que se hace duro, claro. El ocio, muchas veces yo ya, por eliminaciones, como a este sitio, sé que no puedo ir.
lo que he ganado últimamente es que mis amigos me avisan de, uff, este sitio tiene la música muy alta o la luz aquí ni lo intente. Entonces, bueno, ahí ya voy un poco con el trabajo hecho. Pero sí que es verdad que, bueno, estaba pensando que hay iniciativas que a veces me sorprenden. En algunos supers pues hay una hora, ¿no?, especial, o sea, wow, todo eso se agradece. La verdad Yo que... con esto lo pienso, ¿no? Y digo, vale, se agradece, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser una hora concreta? O sea, ¿qué, No, qué, ya, qué, claro, a ver, qué, al qué- final qué relación hay con que agradece compre casi y lo que parezca que mínimo. entra a una discoteca cuando va a comprar ropa, ¿no? Pero bueno, que Pero sí, yo creo que esto... implica como una, Ujú. una, ¿no?, sensibilidad o cierta, Bien es por un cierto buen que yo camino. creo que hay parte del marketing que precisamente busca eso, atontar al personal. Esto lo sabemos. Entonces, Sí. claro, entre la luz, la música, pero sí que es verdad que queda mucho trabajo por hacer. Por cierto, yo Ujú. voy a decir la frase que más me han dicho también a mí, es como, wow, es que todo le molesta, todo le molesta. Y es como, bueno, claro, es que soy sensible Efectivamente, a casi lo efectivamente. imperceptible por parte de la mayoría, no sé. Y yo pienso, bueno, estamos hablando en este caso de ocio, ¿no? Pero en el caso de Sandra, por ejemplo, que tiene que coger el transporte público para ir a la universidad o cuando tienes que ir a coger el transporte público para ir al trabajo. Sandra, esos momentos de transporte público hora punta, Mira, me estoy poniendo fatal solo de pensarlo, la verdad, ay, pobre. porque son... No, pero es que estoy con medicación, estoy en tratamiento, pero he seguido teniendo ataques de ansiedad en lugares, en transporte público, hasta el punto de que incluso justo muy poquito antes del diagnóstico de autismo, me llegó a plantear el psiquiatra la posibilidad de que fuera agorafóbica. Normal que porque termino con miedo a salir a la calle, porque he subestimado durante mucho tiempo el impacto que tiene para mí el aspecto sensorial. Pero ha Ujú, sido una batalla y es una batalla que todavía tengo ahí y creo que es de lo que yo creo que peor casi llevo, porque toda mi vida también me he sentido quejica, débil por no aguantar cosas, pero volvía del colegio, incluso ahora, vuelvo del colegio, de las clases con dolor de cabeza, de la intensidad de las luces, o a veces simplemente del color, de la temperatura, que es absolutamente irritante para ujú. todo. También oigo las luces muchas veces. La gente tiene una tendencia a hablar excesivamente fuerte, que yo soy la primera que a veces se me va totalmente el control a veces de la voz, pero realmente cuando empiezan a intentar gritar los unos por encima de los otros para oírse, y claro, eso en el transporte público se ve multiplicado porque hay mucha gente, mucha cercanía, no hay forma. Yo a veces siento que noto el contacto de una persona sin que me esté tocando. Creo que es como una forma muy adecuada de describirlo, o cuando sientes toda tu ropa, cada prenda de ropa. La ropa ha sido una batalla, porque yo siempre he querido tener el aspecto de los demás, siempre he querido también tener mi estilo, etcétera, pero al final lo único que podía llevar y se metían conmigo porque siempre llevaba chándal, porque Ujú. realmente yo llegaba a casa y quería llorar si me ponía un vaquero o un pantalón un poco más así, porque es que era imposible. Y ahora he encontrado algún pantalón así, pero tienes que ir realmente buscando eso y comprarte 25 directamente, exagerando, obviamente. Sí, 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 Entonces, realmente es un numerito y el transporte público es como todo eso metido en una lata. Es sí. sobreestimulación express, porque entre la gente que además no se huele raro, huele muy fuerte, hace mucho calor. Yo la descompensación de temperatura creo que también es una de esas cosas que peor llevo, porque yo me puedo poner tapones para los oídos, me puedo poner gafas de sol, puedo incluso mantener mi distancia o ponerme presión o algo para evitar el contacto, pero ¿cómo evitas a tu propio cuerpo? Cuando estoy helada y no hay forma de entrar en calor, que da igual ya las capas que me ponga porque no me he dado cuenta de que tenía frío hasta que era demasiado tarde, o empezar a sudar y decir, ya no me puedo quitar nada más, o en el tren justo que ahí
hace siempre mucho calor, Ujú, se crea ujú. así un ambiente y dices, no me puedo mover para quitarme nada. Y yo creo que eso es una de esas cosas que se subestima mucho, porque no es simplemente que me moleste, es que me está atacando en los sentidos. Totalmente, me está dando No es agobio algo que solo de yo, escucharte. no es algo que yo pueda controlar o apagar, Ujú, ¿no? ujú, efectivamente, efectivamente. No, desde luego, y aparte eso, lo que tú dices, ¿no? Que al final no es una cosa que pueda apagar. Me gustaría terminar, ¿vale? Para no robaros tampoco más tiempo. Ya sabéis que, bueno, en la Fundación tenemos la Mesa de Mujeres, que además decidisteis vosotras mismas crearla, ¿no? De hecho, surge mm, tras varios diagnósticos de varias personas, de decir, pero ¿hay alguien más como yo en este mundo o soy la única, no? Y cómo sí que entre algunas decidisteis empezar a conoceros, empezar a quedar y bueno, por supuesto, yo encantada de participar porque me encanta este mundo, ¿no? Em, ¿Consideráis que, por una parte, sigue siendo muy necesario esos espacios y esos encuentros comunes de vosotras mismas, en las que podéis compartir todos estos intereses y estas, bueno, pues todas estas cositas, ¿no? Que os van pasando? Y lo segundo que os pregunto es, ¿qué pedís a la ciencia? ¿Qué pedís de cara a una investigación, a continuar la investigación? Yo creo que estas dos preguntas son súper cruciales e interesantes. No sé si Ángeles quiere comentar algo de estas cosas. A ver, me he quedado un poco pillada porque acabo de entender por qué me pasé toda la infancia en chándal. Yo pensaba que, claro, no, es que estoy pensando en fotos muy concretas y, por cierto, también mis compañeros era como, por qué siempre llevas chándal? Y bueno, en Es fin. como, A ver, bueno, es que, claro, estaba pensando en la importancia de espacios, ¿no? Sobre todo de mujeres. Es que otro gran tema dentro del autismo es la soledad. O sea, la Ujú, cantidad de tiempo, ¿no? Que hemos pasado, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Pensando de, ¿habrá otra persona que se parezca a mí? ¿O qué es lo que me pasa a mí? Que creo que también este es uno de los, ¿cómo decirlo? Lo que nos sucede, ¿no? Frecuentemente, que te empiezas a hacer preguntas de por qué yo soy así. Antes Sandra hablaba de la comparación, ¿no? Pues también es por eso, por lo que es muy revelador conocer a otras personas en tu misma situación y la verdad es que yo sigo sorprendiéndome, ¿no? De todo lo que tenemos en común sin haber estado en contacto, que ahí es donde ujú. está también, ¿no? La importancia de tener una comunidad y tener un sentimiento de pertenencia. Es que no es poca cosa. Desde luego. Ujú, ujú. Y claro, en mi caso, por ejemplo, yo es que, claro, estoy ¿no? con esto de, no porque me suponga mucho cumplir 40 años, pero claro, gran parte de mi vida me he pasado preguntando de qué va esta película. Y me he esforzado muchísimo y he estado con unas compañías que no me beneficiaban en absoluto. Entonces, Ujú. claro, al final encontrar un espacio así, pues como, bueno, pues finalmente, ¿no? ¿Y Y esto de qué le preguntan? Eso te iba a decir, a la ciencia. ¿Qué pide? Investigación. yo es que ¿Por dónde estoy, empezar, no? ¿por dónde empezar? Estoy muy básica en el sentido de pido muy poquito, pero yo empezaría por la divulgación, porque estoy bien, bueno, claro, estoy viendo ahora, ¿no? Que tengo este conocimiento afortunadamente para mí. Estoy viendo que hay una desinformación, eso por un lado. Una desinformación tan insultante, una ignorancia supina. Y por cierto, quería hablar de algo que estoy viendo mucho en redes y me cabrea muchísimo, y ya con esto termino, es el no encajar en la idea que tiene el personal sobre lo que se supone o se ha decidido que es autista. Porque, punto uno, ser mujer, sí, un componente muy importante. Punto dos, tener cierta destreza verbal. Esto, el otro día alguien me hizo un comentario como, bueno, es que tú por lo menos hablas. Y yo me quedé como, wow. Claro, al final es que no eres lo suficientemente neurotípica ni lo suficientemente autista. Volvemos otra vez a la indefinición que soy, ¿no? Porque
lo que hablaba, la ignorancia no es muy atrevida. Y veo que ahora se está atacando mucho, ¿no? Según qué tipo de mujeres autistas se lo han sacado de la manga y yo, wow, qué caprichosas somos. ¿Y quién en su sano juicio se sacaría, o sea, se inventaría esto? ¿Con qué propósito? Quiero decir, me parece algo demasiado retorcido. Así que bueno, la ciencia, igual Sandra puede matizar eso un poco más. Yo no he pensado mucho en esto. Sandra, cuéntanos. ¿Qué te supone, no? Los espacios también grupales. Mira, yo en mi casa siempre digo que son el grupo de mujeres, para mí son las amigas que no he tenido. Realmente yo toda mi vida, es una de esas cosas que me irritan mucho también de los tests que se pasan de autismo y tal, de falta de interés por conectar con la gente. Digo, no, yo quiero una conexión, lo que quiero es una conexión de verdad. No lo que me ofrecen muchas veces los neurotípicos, que es que no resulta suficiente, no resulta genuino y no... Yo también les tengo un deseo de conexión. Entonces, pero yo me he pasado la vida sintiendo que vivo detrás de una campana de cristal, con un plexiglas ahí, manteniéndome totalmente y comunicándome con el resto. Y de repente me he encontrado con gente que está a mi lado del cristal. Y puedo tener conversaciones con esa gente y gente que tiene unas pasiones por los temas que le interesan. A mí me encanta escuchar a la gente hablando sobre su interés específico, o sea, incluso aunque no lo sea el mío, pero ese entusiasmo es algo con lo que realmente puedo empatizar y con eso me vale. Mientras que cuando a veces me cuentan, pues no sé, hablan del tiempo, pues me puedo quedar ahí un poco diciendo, bueno, ¿y esto de qué va? Así que realmente yo creo que es muy necesario porque, como decía Ángeles, lo de la soledad es un componente muy importante y yo creo que ayuda mucho eso de poder decir, no, no es que yo haya fracasado siendo persona, sino simplemente soy una persona diferente y lo hago bien a mi manera. Y de cara a la ciencia, pues es una de esas cosas que como futura bióloga y científica me planteo muchas veces. Y yo misma estoy pensando en cierta cantidad de proyectos que me gustaría que se analizaran más. Entonces es difícil por dónde empezar, pero también vamos a empezar por algo un poco básico. Como bien ha dicho Ángeles, por supuesto, creo que la divulgación es importante. Creo que también el poner accesible a todo el mundo un manual de instrucciones de comunicaciones alternativas, que yo creo que puede beneficiar a todo el mundo. Y sobre todo, creo que es muy importante dejar de ver el autismo como sobre todo desde la ciencia, como un síndrome, o sea, de dejar de ver los síntomas y ir un poquito más a las causas, porque tú puedes tener a un niño o niña autista que ha crecido en un ambiente seguro, cuyas estereotipias podrían ser bastante poco llamativas, porque no tiene una... Yo voy a tener mis estereotipias y puede tener sus estereotipias felices, pero va a tener muchas menos estereotipias porque la desregulación emocional es mucho menor. Entonces, el síntoma de autismo no es una estereotipia que yo creo que puede tener casi cualquier persona en un momento de ansiedad, sino que realmente estamos funcionando con ese nivel de ansiedad a otro nivel, que las cosas que sentimos son, mi forma de comunicarme es diferente. Una cosa que leí hace poco en un artículo es que parece ser que en personas autistas el dolor el dolor crónico o en general la presencia de dolor es mucho más común. Hay estudios al respecto. Sí, sí. También de que hay mucho dolor. Imagínate, yo me puedo comunicar, incluso a mí, yo llego a un sitio y digo, oye, esto me duele. Y no me creen porque no tengo las expresiones faciales adecuadas o no sé por qué. Pero imagínate ponerte ahora en el lugar de una persona que por X o Y no habla.
¿cómo transmites ese dolor? Pues obviamente vas a estar con estereotipias, vas a tener un comportamiento disruptivo, vas a tener todos esos síntomas, pero no es Ujú, porque seas autista, sino porque estás sufriendo. Y creo ujú, que eso es una cosa que la ciencia debería investigar mucho más en. Vale, tenemos una descripción de comportamientos que se observan a menudo, pero ¿de dónde vienen? ¿Cuál es, digamos, ese aspecto que está funcionando por debajo, que está causando ese malestar? ujú. Efectivamente, Sandra, tú hablas, ¿no? De qué hay debajo de todo esto. Y yo añado, ¿no? ¿Qué parte tenemos que hacer el resto, la sociedad, por querer entender, ¿no? A las personas autistas? En esto consiste, ¿no? La doble empatía. Siempre se ha puesto el foco en que sois vosotras y vosotros los que tenéis que tomar las herramientas, tienes que adaptarte, tienes que. Pero bueno, ¿qué parte hay de lo que nosotros como sociedad o como neurotípicos tenemos que hacer también por entenderos, ¿no? Cómo podemos adaptar nuestra comunicación a vosotras o modificar, si es necesario modificar, o cómo podemos hablar sin que haya una ironía de base muy fuertes que a lo mejor no puedes captar, o qué necesidad tenemos de no decir las cosas de una manera directa, ¿no? Al final, la reciprocidad y la empatía tiene que ser recíproca, ¿no? Luego también comentaba con Sara, ¿no? Lo de, bueno, es que al final también nos mandan a la autista a tener que trabajar nuestras emociones, tienes que ser capaz de regularte. Dice, pero luego la realidad es que hay mucha gente neurotípica que tampoco lo hace, ¿no? Al final se pone como mucho el énfasis en vosotras y muy poco en el resto. Por eso el tema de la doble empatía, además de todo lo que se tiene que investigar, creo que tiene que ser la base, incluyendo la divulgación y como decía Pablo, ¿no? El, oye, darnos voz. Estamos aquí para hablar, que podemos hablar, que nos tengáis en cuenta. Ujú, Justo lo comentaba ayer con mi padre y tengo una publicación ahí pendiente de sacar, porque ¿de qué sirve todas estas tecnologías, todas ujú, estas comunicaciones, opciones de comunicación alternativa y aumentativa que se han desarrollado cada vez que ahora con las tablets es que pueden hablar, puedes darle voz hasta a los loros o a los perros? Em, ya, muy bien. Ahora nos podemos comunicar, pero entonces ahora toca escuchar también. ujú. Porque no me sirve de nada, yo puedo darle a las teclas todo lo que yo quiera, yo puedo insistir y hablarte todo lo que yo quiera, que si no estás dispuesto a escucharme, pues tampoco vamos a llegar a ningún lado. Es una cosa que va en ambas direcciones y creo que ahora ha llegado el Totalmente. momento de escuchar. Ujú, ujú. Ángeles, no sé si quieres añadir algo a esto último. Pues se me acaba de ocurrir algo también muy básico y muy necesario para pedirle a la ciencia, que actualice y adapte todos estos mecanismos de diagnóstico o herramientas, porque, claro, esa es parte también del problema, ¿no? Como en Ujú, tantas otras disciplinas se margina a las mujeres y se presupone que el autismo en mujeres se manifiesta de la misma manera. ujú, Entonces, claro, partimos mal desde la base ya, desde el inicio. ujú. Totalmente, totalmente. Compañeras, quería daros las gracias a las dos, Sandra, Ángeles, por participar. La verdad es que, bueno, yo porque os escucho mucho ya, pero dan ganas de seguir horas y horas y horas hablando. Agradezco mucho el esfuerzo que hacéis y nada, nos vemos pronto. Y lo que me gustaría que nos comentaras, Pablo, es, bueno, ¿qué te llevó al diagnóstico de autismo y qué características veías o ves en ti que podían ser compatibles con el TEA? Mm. Pues realmente hasta hace 2 años no veía ni una sola característica mía de autismo, porque no sabía que era autismo. O sea, solo fue a través de dejar el hospital de día con el diagnóstico de trastorno límite que me puse a buscar pues sintomatología mía que no se había mirado previamente en internet y pues con eso di muy rápidamente con el tema de autismo, con
ecolalia principalmente. Y claro, o sea, una vez que me metí en el trapo, pues de repente es que todo me cuadraba. O sea, no era una sola característica, sino todo. O sea, pues como mencionaba que la gente autista solo tiene un amigo, que la gente autista enmascara igual que la gente de un trastorno límite. Digo, hostia, pues esto es un clic. La parte de las drogas también, curiosamente, yo no sabía que la gente autista podía consumir drogas. O sea, yo creía que, bueno, es que no sabía que era autismo. No sabía Bueno, yo nada. entiendo que a lo mejor el concepto que tú tenías de autismo es el concepto que tiene la mayoría de personas, primero de niños, parece como que los autistas no crecen, ¿no? Niños pequeños que no hablan, que no se comunican, que están en un rincón, o a lo mejor tenían la percepción de autismo tipo Sheldon Cooper, que es una persona hiper brillante, ¿no? Y entonces, bueno, pues no te encaja en un sitio, no te encaja en otro, y bueno, entiendo que por eso ni siquiera te lo habías planteado como una opción. Sí, sí, o sea, yo no me lo había planteado, ninguno de mis terapeutas previos me lo habían planteado, y he estado en todas las terapias que te puedes imaginar desde los 10 años. Lo sé. Nadie, es que nadie me había insinuado autismo. Es más, con mi primer terapeuta de Londres, él estaba haciendo un máster en especialización en autismo, mientras que estaba haciendo terapia conmigo. Y él me contaba las historias de la gente autista con la que él trabajaba. Y nada, o sea, nunca dio que yo también era autista. O sea, que me parece bastante flipante porque claramente es que solo se busca un tipo de autismo, ¿no? Como dices tú. O sea, no es casualidad de que yo solo sabía de un tipo, porque realmente parece que es lo que los profesionales también solo saben de ese tipo, principalmente. Ujú. Sí, Yo creo que por suerte, ¿no? A día de hoy también se va conociendo más, ¿no? Comentaba en el vídeo anterior que, bueno, las redes sociales han hecho como una gran labor con respecto a ampliar la visión de autismos en plural, ¿no? No solamente de un autismo en concreto. Quería preguntarte, Pablo, ¿qué ha supuesto para ti el diagnóstico de TEA en tu vida? sí, hombre, pues un cambio radical, en todos los sentidos, en lo que es mi enfermedad mental, ¿no? Para Ujú. empezar, eso ya no existe. O sea, yo antes tenía crisis serias cada 3 semanas, pero porque esperaban de mí que viviera una vida normal, ¿no? Y es que era imposible, era intentarlo y cagarla, intentarlo y cagarla. O sea, y entonces, claro, ahora ya no estoy intentando tener ese ritmo de vida, ya no estoy intentando socializar como lo hacía antes, ya no estoy intentando poder estudiar de la manera que se supone que tengo que estudiar. Y sobre todo también no me estoy castigando. Yo creo que el autocastigo o sea, impacta mucho. O sea, sí, favorece tener las crisis porque estás todo el rato tenso, mirándote mal, y es un loop muy grande. Luego también para la familia. O sea, en la familia pues, yo era el bicho raro que está jodiendo a todos. Pues que soy un vago, que es que no lo intento, que por qué no miro a los demás. Mira, pero todo el mundo sufre. O sea, la misma retórica que encuentran tanta gente autista, ¿no? De sentirse, pues como, sí, o sea, completamente malentendidos y además, pues la gente pensando la peor opción de por qué no están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Así que, claro, ahora el entender, el que mi entorno lo entienda, pues, yo ya no tengo crisis como las tenía antes, bueno, es que no las tengo literalmente. Así que sí, o sea, el nivel de ansiedad me ha bajado mucho y sobre todo por eso, por las expectativas que me estoy poniendo ahora respecto con las que he vivido. Qué bien. Interesante todo esto que dices, ¿no? Al final, cómo hay un autocastigo, como dices tú, bueno, por no poder o no saber encajar en la sociedad y cómo se atribuye a, bueno, es que eres un vago, bueno, es que no te esfuerzas, bueno, deja de hacer esto, ¿no? Que no es lo normal, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho y hablaremos más adelante con las chicas sobre el tema del enmascaramiento, ¿no? Como al final evitas pues movimientos repetitivos o evita hablar de temas demasiado profundos o todo el rato de lo mismo, te obligas a mirar a los ojos, ¿no? Este tipo de cosas que últimamente se habla mucho de ello en mujeres, pero tú me apuntabas el otro día y yo creo que de una manera muy certera oye, Marta, ojo que también está pasando en hombres.
Cuéntame qué cosas te obligabas a hacer o qué herramientas ponías en marcha para, bueno, ser incluido o verte o sentirte incluido en un grupo social. Sí, o sea, a ver, yo creo que el enmascaramiento es que aparece muy de manera, no sé si intuitiva es la palabra correcta, pero o sea, pasa una edad tan temprana que no te das cuenta que estás enmascarando. O sea, Luego también, ¿no? Ocurre, y lo comenta un poco bueno, como no soy muchas veces ni siquiera consciente de las cosas que estoy enmascarando, ¿no? Y al final lo que ocurre con esto, creo, y bueno, esto lo hemos hablado también, al final es no sé quién soy. Porque si cuando salgo tengo que ponerme, ¿no? Habláis mucho del traje sociable, en casa tampoco puedo ser yo porque no me están comprendiendo y no me están entendiendo, al final no sé quién soy, no sé qué realmente me gustan, no sé cómo actuaría realmente en situaciones si fuera yo mismo, ¿no? Entiendo que este tipo de cosas, sobre todo ahora que ya sabes el diagnóstico, te lo has planteado mucho. sí, bueno, a ver, es que esta duda de no sé quién soy probablemente es lo que más me ha hecho sufrir en toda mi vida, Ujú, realmente, porque ujú. es muy raro verte tan capaz y luego tan incapaz 2 semanas después de verte tan capaz, y, y no sabes cuál de los dos seres es el real, no sabes por qué de repente no puedes hacer absolutamente nada, o sea, no puedes ni caminar por la calle, o sea, en la misma calle por la que estabas hace 2 días tan tranquilo, o sea, es que ahora no tienes ni idea de dónde mirar, no tienes ni idea de cómo caminar, o sea, te olvidas de caminar siquiera porque ya no puedes hacer absolutamente nada y luego te miras a ti mismo y dices, pero ¿qué coño te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Ujú. ¿Sabes? O sea, Entiendo sí, que ya no te exige, ¿no? Tanto como te exigía antes. Pablo, quería preguntarte bueno, entiendo que para unos padres puede ser como difícil de entender que su hijo con 23 años, que podían haber sido 23 como podían haber sido 50, se sienta en la mesa y les dice que soy autista, que bueno, pues he ido, me han evaluado, me han valorado y efectivamente bueno, pues las ideas que yo tenía se han cumplido, ¿no? Esos momentos en los que tienes que explicarle a tus padres que eres autista, Mm. ¿cómo fue? ¿Qué generó? ¿Cómo se lleva eso a día de hoy? Eh, sí. O sea, es que esto fue en una etapa donde, o sea, acababa de salir del hospital de día para el trastorno límite y estaba como todos los días 10, 15 horas mirándome la literatura de trastorno límite. Había días que no dormía y luego, claro, o sea, ellos me estaban mirando raro porque ellos no entendían, o sea, sí, me estaban mirando raro. Yo nunca había hecho eso de estar buscando un tema como muy a fondo. Y claro, de repente, pues una noche donde yo no había dormido nada, a las 7 de la mañana, estoy esperando a que venga mi padre porque me había dado la eureka de que es que soy autista. Le cuento a mi padre y yo estoy como, pero si soy autista y es que no es guerra autista. Vamos, estaba como una cabra. Es verdad que mi padre inmediatamente pues le cuadró. O sea, cuando se lo dije es que me dijo, es que pues sí. Pero claro, a mí, o sea, mi hermano, mi hermana, todos me miraban como locos, me decían, no puedes ser autista porque mira lo que haces, aquí puedes hacer esto y aquí puedes hacer esto y aquí puedes hacer esto. No puedes ser autista. Ya, pero es que esto le pasa a todo el mundo y esto le pasa a todo el mundo. Y fue complicado, o sea, con el resto de mi familia tardé un buen tiempo en que entendieran que quizás era autista. La verdad, eso solo fue mi padre el que lo vio bastante claro. Vamos, tenía tíos que me decían que me estaba volviendo loco, o sea, que era imposible. Tenía amigos bueno, dejé de hablar con amigos porque me decían que Pablo, que estás tan mal ahora mismo, que tendrías que ingresar, que no sabes lo que estás diciendo. O sea, fue un poco complicado, la verdad. Pero Ujú, para mí también fue tan liberante que es que me daba un poco igual. Estaba tan seguro que, bueno, o sea, sabía que con el ujú. diagnóstico, pues poco a poco irían entendiendo. O sea, a mí es que me llamó tanto lo que estaba leyendo de autismo que es que ni necesitaba el diagnóstico, ¿sabes? Realmente. Es curioso porque dices que, bueno, como que nunca habías leído tanto en profundidad o haber investigado tanto en profundidad sobre un tema, ¿no? Pero posiblemente si echas la vista atrás, tenías unos temas de interés que a lo mejor no Oh, podías sí. compartir con otra gente, ¿no? Quiero decir que a lo mejor ahora tomas mucha más conciencia de esto, pero estoy convencida de que con
10, 12, 15, 18 años tenías unos temas de intereses profundos que te gustaría haber compartido con los demás y que no te veías, bueno, pues Sí, no, eso sin duda. Me refería más a... O sea, porque era más estudio lo que estaba haciendo casi, o sea, de estudiar, de leerme estudios clínicos, o sea, era esa parte de que no he hecho nunca, pero pues, bueno, lo de mirar un tema a fondo, pues drogas, vamos, drogas, League of Legends, hostia, todo el tema político, o sea, yo en realidad tengo muchos temas, pero no sé, normalmente me estudiaba viendo vídeos de las cosas, o sea, yo aprendo con vídeos, y con esto era estudio constante, bueno, brutal. Te quería preguntar también, Pablo, en esta jornada, ¿no?, de la Semana de la Ciencia, ¿qué consideras que falta a nivel de investigación? Porque me consta que además has leído muchísimo sobre TEA. ¿Qué consideras que hace más falta a día de hoy a nivel de investigación con respecto al autismo en adultos? Es muy complicado. Me da que falta mucho, pero eso es obvio porque si no, no habría cifras estimadas tan altas de gente no diagnosticada. O sea, realmente está claro que ahora mismo los parámetros de búsqueda no son, o sea, son adecuados para cierta gente y claramente no adecuados para mucha otra gente también. Si no, nos estarían escapando. Yo es que veo una mezcla de opiniones de psicólogos. Hay los psicólogos donde afirman mucho que es necesario el punto de vista autista, y hay otros que veo que es que se ofenden cuando se menciona esto de que hay que preguntar a los autistas qué es el autismo, porque bueno, realmente piensan que es un problema, yo utilizaría redes como Reddit, no sé si conoces qué es Reddit, porque pues es que ahí es verdad que no puedes verificar quién es quién, pero o sea, si te vas al Reddit de autismo o de Asperger, vas a tener a 100.000 personas con las que puedes preguntar, ¿sabes?, a esta misma pregunta, y por lo menos empezar a tener una idea más general de lo que la gente autista piensa que es autismo, ¿no? Yo utilizaría estas cosas, aunque no es muy científico, pero O sea que me en parece... general sí que consideras que, bueno, en cualquier caso, a la hora de investigar, a la hora de ahondar en el tema del autismo, es fundamental contar con justamente los autistas, ¿no? El qué opinan, cómo lo han vivido, ¿no? Por lo menos a mí, en mi caso, yo creo que una de las experiencias que más me está aportando en mi vida profesional es poder compartir momentos con personas autistas, el que me den su punto de vista, el cómo yo incluso tengo que ir cambiando también mi forma de eh, relacionarme, procesar, hablar incluso del propio autismo, ¿no? Desde la perspectiva un poquito más de la vuestra. Me parece muy curioso también, Pablo, hablas de droga, ¿vale? Entiendo que a lo largo de tu vida, sobre todo entiendo en la época adolescente, el uso de drogas, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin eran? Sí, era siempre para socializar, absolutamente siempre. Y empecé a la adolescencia, no, un poco más temprano que la adolescencia. O sea, yo ya a los 14 años, o sea, desde los 14 años hasta realmente ahora, todavía no ha habido una sola vez que he quedado con nadie y no haya consumido. Yo cuando quedaba con gente, si no podía consumir, no quedaba. O sea, tan claro como eso. Porque al final, mi experiencia con las drogas es que me hacen más normal, y en verdad no me hacen más normal, lo que me quitan es la ansiedad de sentirme como un raro, ¿sabes? Quería preguntarte, y ya te dejo tranquilo, Pablo, un tema que también nos interesa mucho, por lo menos a los psicólogos, es el tema de los altos índices de suicidio y de intentos autolíticos que hay, sobre todo en la población autista adulta, como puede ser en edades como la tuya, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, me parece un tema realmente triste, la verdad. Ujú, O sea, porque yo he tenido mis intentos de suicidio, he perdido un amigo a un posible suicidio, ujú, realmente un suicidio, ujú. el cual considero que también era autista. Bueno, ahora posteriori, sabiendo que es autismo, vamos. Sí, es que el suicidio al final es casi inevitable, porque
Yo, si no hubiera descubierto el autismo, iba a seguir con mi vida de completamente desesperación, de no tener ni puta idea de quién soy, qué voy a hacer, por qué me pasa lo que me pasa, no veo ninguna salida, porque intentas terapia y terapia y terapia y terapia y no hay cambio, siempre es lo mismo, estás agotado físicamente, emocionalmente también, una ansiedad extrema donde no puedes ni pensar qué está pasando. O sea, al final el suicidio realmente es que parece que es la única solución a calmarte, o sea, a quitarte el sufrimiento perpetuo, la de la soledad perpetua, por lo menos con la que yo he vivido, ¿sabes? Entonces me parece triste porque, o sea, viendo el cambio que ha tenido mi vida con un diagnóstico de mierda y unos cambios de mi entorno, y pensar que casi no estoy aquí para verlo, o sea, cuánta otra gente está en la misma situación, o sea, me parece pues muy triste que estemos en un punto donde solo el existir nos lleva al suicidio, o sea, es bastante triste, la verdad. Pablo, oye, te agradezco un montón que hayas intervenido, ¿vale? Soy plenamente consciente del esfuerzo que te supone, así que estoy inmensamente agradecida de que hayas podido contar un poquito tu caso